Hola, la clase de ahora se llama la regla de la cadena de las derivadas y entonces vamos a considerar funciones compuestas donde y está en función de u, pero en función de x. Por eso, cuando tenemos una derivada de una función compuesta, vamos a tener una multiplicación, la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Se se identifica de esta manera. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Va en cadena, ¿verdad? Para llegar de y a x hay que pasar por u. Entonces, esto se va a usar para funciones que estén elevadas a una potencia muy alta. Por ejemplo, cuando un agricultor quiere ver cómo crecen sus ganancias a medida que usa más insumos, o sea, quiere calcular esa derivada, pero sus ganancias dependen de su producción y lo que depende de sus insumos es la producción. Entonces, para pasar de las ganancias a los insumos, utiliza la regla de la cadena. Primero calcula la derivada respecto de la producción respecto de las ganancias respecto a la producción y luego de la producción respecto a los insumos, y la multiplicación de ambas va a ser la ganancia respecto a los insumos. Veamos un ejemplo: calcular la derivada de f de x igual a un quinto de x a la quinta más x a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primero voy a seleccionar u, o sea, lo más interior, la base. Entonces, u va a ser igual a un quinto de x a la quinta más x, y y va a ser igual a u a la cuarta, porque aquí está elevado a la cuarta. Entonces, ahora que ya conozco eso, voy a calcular la derivada de y respecto a u, y eso va a ser la derivada de u a la cuarta, que va a ser 4u al cubo, porque esta potencia pasa a multiplicar y a la potencia le resto 1. Y ahora que ya conozco eso, voy a calcular la derivada de u respecto a x. Ya sé quién es u, ya dije quién es u, entonces voy a calcular la derivada de un quinto de x a la quinta más x. La derivada de un quinto de x a la quinta va a ser 5 por un quinto, va a ser 1, y a la potencia le resto 1, va a quedar x a la cuarta, y la derivada de x va a ser 1. Entonces, ahora que ya conozco eso, voy a calcular la derivada total, ¿verdad? De y respecto a x, que va a ser la multiplicación de la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Entonces voy a multiplicar las dos que ya encontré: 4x al cubo por x a la cuarta más 1. Voy a sustituir u como último paso, porque entonces u va a ser igual a un quinto de x a la quinta más x elevado al cubo, multiplicado por 4 y multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es x a la cuarta más 1. Eso es todo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo: calcular la derivada de 2x menos 4x cubo elevado a la quinta. Y voy a seleccionar primero quién es u. Yo sé que u va a ser lo más interior o la base, o sea, lo que esté adentro. Y entonces me va a quedar u es igual a 2x menos 4x al cubo, y y va a ser igual a u a la quinta. Entonces la derivada de y respecto a u va a ser 5x 5u a la cuarta, ¿verdad? Porque u estaba a la quinta, pasa a multiplicar y le restó 1, entonces me va a quedar 5u a la cuarta. Ahora voy a calcular la derivada de u respecto a x, y yo sé que la derivada de 2x es 2 porque la derivada de x es 1. Pero acá, ¿verdad? Me va a quedar la derivada de x cubo es 3x cuadrado, pero 3 por 4 es 12 y el signo negativo, menos 12x cuadrado. Ahora voy a calcular la derivada de y respecto a x, que es la multiplicación de las dos anteriores. Voy a multiplicar 5u a la cuarta por 2 menos 12x al cuadrado. Entonces voy a sustituir u, y u va a ser 5 por 2 menos 4x cubo elevado a la cuarta, factor de 2 menos x cuadrado. Y eso es todo. Veamos el siguiente ejemplo: es calcular la derivada de f de x igual a la raíz de 4x más 1. Entonces acá igual vamos a poder aplicar la cadena, porque 4x más 1 es la base, es lo de adentro, y entonces u va a ser literalmente lo de adentro, 4x más 1, el radicando. Pero y va a ser igual a la raíz cuadrada de u. Sabemos que u es una potencia fraccionaria, entonces esto va a ser igual a u a la 1 medio. Y ahora sí ya puedo calcular la derivada de y respecto a u, que va a ser la derivada de u a la 1 medio,
y ese 1 medio pasa a multiplicar y a la potencia le resto 1 y cuando a 1 medio le resto 1 me va a quedar menos 1 medio negativo. Ahora que ya conozco eso, voy a calcular la derivada de u respecto a x, que es la derivada de 4x más 1. La derivada de 4x es 4 porque la derivada de x es 1 por 4, 4, la derivada de 1 es 0. Entonces ahora voy a calcular la derivada total de y respecto a x, que tiene que ser igual a la de y respecto a u por la de u respecto a x, o sea, 1 medio de u a la menos 1 medio factor de 4. Ahora voy a sustituir u, entonces u va a ser igual a 4x más 1, 1 medio factor de 4x más 1 elevado a la menos 1 medio por 4. Yo puedo multiplicar este 4 por este 1 medio y se va a volver ¿cuánto? Se va a volver 2. Pero para que esta potencia que esté negativa pase a positiva, tengo que pasar este factor al denominador, entonces me va a quedar como 2 sobre 4x más 1 elevado a la 1 medio. Cualquiera de estas tres respuestas está bueno, ¿verdad? Pero acá lo reduje un poco más. Yo podría ponerle aquí raíz cuadrada, pero hasta ahí está bien. Si se percatan, aquí hay unos 3 ejercicios muy similares a los de esta clase que ustedes pueden hacer.